Como vos lo dijiste, ya tenemos a Cecilia justamente en línea. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludos a nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Aquí estamos atentos a empezar a hablar de huerta, si te parece. Vamos a hablar de huerta, vamos a ver qué podemos hacer en nuestra huerta, que si bien las temperaturas ya no son tan extremas como las temperaturas que tuvimos en el verano y este veranito que por ahí se estuvo extendiendo en los primeros días del otoño, ya se dieron un poco, tenemos algunos días frescos, pero bueno, todavía no podemos restablecer nuestro régimen hídrico y estamos ahí con un faltante de agua, ¿no es cierto? Pero lo que nos favorece en esta época es que al tener temperaturas más bajas, no tener sol por ahí tan intenso, tan fuerte, la evapotranspiración de nuestro suelo y demás no es tan intensa, entonces nuestro riego se va a hacer como un poco más eficiente, sumado a, como siempre mencionamos, tener cobertura y demás. Entonces es un buen momento para que si en el verano nos cansamos, poder retomar otra vez de nuevo la huerta en casa y empezar en esta temporada de otoño a poner nuestros primeros cultivos, ¿no es cierto? Y en este caso en particular, lo que un tip sería, o por lo menos a mí me resulta, es si bien vamos a trabajar, en esta época estamos en momentos donde podemos poner muchas especies que son de otoño-invierno, la mayoría de las crucíferas, podemos poner repollo, acusai, brócoli y demás, son especies que son de muy lento crecimiento. Y a veces nos pasa que nosotros en la huerta queremos ver enseguida qué podemos cosechar y es como lo que nos da el ánimo para seguir poniendo. Entonces, hoy vamos a hablar de la rúcula. La rúcula es un cultivo que pertenece a la familia de las crucíferas, de la misma que te mencioné anteriormente. Es una planta anual, es de muy rápido crecimiento y no tiene, es bastante simple para hacer. No tiene demasiados requerimientos de suelo, solo las consideraciones básicas de que nosotros tenemos que tener un suelo relativamente húmedo, siempre con cobertura. Podemos hacer tanto en el suelo como en alguna maceta, un cultivo que en maceta se adapta muy bien, y estamos en época de poder hacerla, ¿sí? Generalmente hasta mayo siempre es mejor época de siembra porque todavía tenemos algunas temperaturas medias templadas y eso nos va a favorecer el crecimiento rápido, la germinación rápida. Bien. ¿Cómo vamos a sembrar? No necesita trasplante, vamos a hacer la siembra directamente sobre el lugar donde nosotros tenemos preparado. Uh-huh. Vamos a sembrar en chorrillo. Un tip por ahí, porque la rúcula tiene una semilla muy chiquitita. Sí. Entonces, para no desperdiciar, lo que podemos hacer es mezclar arena con un poco de la semilla de rúcula. Entonces vamos a sembrar un chorrillo en la línea de siembra. Eso nos va a permitir que después el nacimiento sea un poco más espaciado, porque si está demasiado junta, o sea que nos queda mucha cantidad, vamos a tener que ralear, que no sería lo ideal, ¿sí? Lo ideal sería poder encontrar justo con la densidad justa que estén separadas a 3 centímetros, Ajá. 4 o 5 centímetros entre sí. Si vemos que están muy juntas, ahí vamos separando. Bien, bien. No porque haya problemas en el crecimiento, pero sí podemos tener problema de que esa cantidad abundante de hojas estén más propensas a enfermarse, ¿sí? Porque por ahí si tenemos el rocío de estos días que empezamos a tener en invierno y demás, hace que se acumule mucha más cantidad de humedad, que no se pueda airear el cultivo, entonces puedo tener ataques de algún hongo, que alguna roya, por ejemplo la roya blanca es muy común que el ataque, lo que vamos a ver son manchitas blancas en las hojas, sí. Y eso pasa cuando yo me pasé en la densidad, puse de más. Entonces, bueno, tener cuidado en eso al momento de la siembra. Después, hacer un riego relativamente frecuente para evitar que el suelo se seque, y la vamos a sembrar, y si tenemos temperaturas como las que tenemos en estos momentos, que son relativamente templadas, que tenemos las tardes que son bastante cálidas para la época, en una semana ya vamos a empezar a ver que tengo las 2 primeras hojas cotiledonares, ¿sí? Uh-huh. Y en 30 días yo calculo que ya podríamos estar cosechando. ¿Cómo la vamos a cosechar? Si nosotros, lo ideal sería, como la vamos a tener en casa, a medida que podemos cortar hoja por hoja, queremos hacer una ensalada o demás, vamos a cortar las hojas que tengan aproximadamente 8 centímetros, ya las podemos sacar. Cuanto más chiquitita sea la hoja, o sea, si queremos sacar una hoja chiquita que mida 5 centímetros, podemos hacerlo. Sería una rúcula baby y se consume también. Sí. La diferencia va a ser que cuanto más joven yo coseche la hoja de rúcula, menos picante va a ser.
Ajá. ¿sí? Es como más suavecita, Sí. más parecida a una, no tiene ese mismo sabor que la lechuga, pero no es fuerte, porque una característica particular de la rúcula es que cuando la hoja está más grande empieza a ser más picosa, Ujú, ¿sí? bien. Se empieza a picar, Sí. empieza a picar, pero que a muchos les gusta, o sea, depende del gusto de cada uno, ¿no es cierto? Entonces yo voy a sacar las hojas exteriores y siempre voy a dejar el centro, que es donde van a nacer las hojas nuevas, para que siga desarrollando. Y así, haciendo cortes cada 15 días en función de cómo vea yo el crecimiento, porque va a depender principalmente de la lluvia que tenga, del riego y de las condiciones, pero si viene creciendo normal, cada 10, 15 días voy a poder estar cortando y le voy a poder hacer entre 4 y 5 cortes, ¿sí? Hasta que la planta yo vea que empieza a formar se empieza a estirar, se empieza a alargar y empieza a formar la florcita, ¿sí? Ahí ya, si bien sigue teniendo hojas, depende del paladar de cada uno, puedo seguir cosechando o ya la dejo para que de semilla, que me va a dar una vaina que es muy fácil de cosechar y está buenísimo que podamos dejarla porque además tiene una flor muy linda, nada mejor que poder guardar nuestra semilla para poder hacer una nueva siembra. Bien. ¿Cada cuánto vamos a poder sembrarla? Lo ideal sería poder sembrar cada 15 días, poder estar haciendo una siembra, 15, 20 días, y no sembrar, como siempre decimos, no sembrar todo junto porque yo no me voy a comer la rúcula toda junta y por ahí voy a desaprovechar semilla y se me va a pasar mucha. Entonces, hacer pequeños tablones o en macetas si no tengo espacio y siembro una vez, dejo pasar 15 días, que normalmente ya para cuando hago una nueva siembra ya voy a tener una hojita en mi rúcula, bueno, vuelvo a hacer otra tanda. Y así voy a tener todo el tiempo, todos los meses rúcula para cosechar en casa, para hacernos una ensalada. Qué bueno todo esto, porque además la rúcula es muy pedida por muchos, me incluyo. Y que se usa en pizza, se usa en ensaladas, se usa en bocadillos, o sea, hay muchísimos usos de la rúcula. En verdad en bocadillos nunca la probé, pero en ensaladas y en la pizza, exquisita. Sí. Con un buen parmesano nuestro. Y también si no tenés espacio lo puedes hacer en maceta y la verdad que es rústica, es rápida, entonces como que bueno, no falla. Vos sabés que si tenés ganas de empezar una huerta, empezá con rúcula, porque bueno, es como que te da ese incentivo. Por ahí las demás, si bien la lechuga tiene un crecimiento relativamente rápido, bueno, tengo que darle más tiempo hasta que se desarrolle. La rúcula es rápida. Parmesano y rúcula. Un parmesano y rúcula. Un parmesano nuestro, genial. Qué espectacular. Rúcula y pera. Esa no la sabía. ¿Viste? Rúcula y pera o rúcula y pera y roquefort. También es muy rica la combinación. Bueno, ahí me estás dando alguna idea. Habrá que probarla. Sí, me estás dando alguna idea. Muy bien, Ceci. Hoy te has venido completa, hasta, digamos, has entrado en el arte culinario. Sí, nunca meto las recetas, pero bueno, sería un buen tip decir, bueno, ¿qué podemos hacer con esta verdura? Porque a veces no sabemos cómo consumirla o la consumimos de una sola manera y no tenemos opciones, así que por ahí está bueno poder ir dando cómo consumirla. Ceci, como siempre, gracias por estos buenos y lindos momentos que tenemos la dicha de compartir en este Somos el Campo, que como siempre digo, no deja de sorprendernos, así que bueno, vamos por más siempre, ¿eh? Por supuesto, Walter, siempre vamos por más y por más manos en la huerta, ¿no es cierto? Más huertas en casa y bueno, esa es la idea y ese es el desafío de este año. Y te dejo una tarea para el hogar. ¿Hay alguna posibilidad de poder contabilizar cuántas huertas aproximadamente hay en el distrito? Yo sé que vos tenés contactos por ahí, números estimados, y si esto sigue creciendo o ha decaído en base a la época de la pandemia. Lo dejamos ahí. Dale. Tarea para el hogar. Columna. Tarea para el hogar. Perfecto, quedamos así. Bien, Ceci, gracias. Chao, Walter, saludos a nuestros oyentes. Estuvimos haciendo huerta junto a nuestra ingeniera agrónoma Cecilia Zarco.